Bueno, Tato, si tuvieras que presentarte en 3 palabras o en una imagen, ¿cuáles serían o qué imagen sería? En 3 palabras o en una imagen. Eh, para mí es muy... La imagen de mi abuela paterna ocupa un espacio enorme, así que si fuera una imagen sería con mi abuela que me agarraba y me ponía el cachete y me daba besitos chiquitos, y me agarraba las manos así, me tenía ahí 15 segundos, 20 segundos. Y un día me di cuenta que en realidad lo que estaba haciendo, aparte de hacerme un mimo y todo, me estaba oliendo las manos, me estaba a ver qué había hecho, a ver en qué andaba. Y me parece genial porque me cuidó afectivamente y todo, y aparte también me controlaba. Así que con una imagen me parece que esa es la linda imagen que tengo, una muy linda imagen. Sí. Y en 3 palabras, y bueno, hay una palabra que le dio, que fue la que me llevó en esta vida, que es básquetbol. Esa es una palabra que está donde eché raíces, donde pude expresarme y fue lo que me sostuvo de poder ser yo. Este, otra, otra palabra sería eh, el afecto en sus diferentes formas, en sus infinitas formas. Eh, y una tercera palabra, esas dos me vinieron fácil, pero la tercera, esta tercera palabra podría ser eh, hay una ausencia de sinceridad que, la sospecha de ausencia de sinceridad que la traía innata y que, bueno, en el correr de la vida se ha solidificado. Hay una ausencia de sinceridad en la humanidad, en los humanos, en nosotros, a los cuales, obviamente, yo no me coloco a un costado. Así que serían esas 3 palabras, ¿no? El básquet, el afecto, esa ausencia de sinceridad, que no sé cómo capturarla en una sola palabra. Pero hay algo, hay una cosa. Entonces, ¿has sido basquetbolista o pongámosle que seguís siéndolo, más allá que en este momento no esté federado? Un gran basquetbolista, de elite, se podría decir. Eh, También sos un escritor que muchos de nosotros y nosotras amamos tus libros, nos dan ganas de que sean mucho más largos para seguir leyéndolo, que no se acaben. También sos un caminante, un viajero. Pero específicamente, ¿qué te dio el Vipassana a tu vida? El, en Vipassana, lo que sucedió con Vipassana fue que luego de toda la carrera de profesional y de haberme bajado de toda esa carrera profesional, y aparte me fui de viaje, llegué a un país donde el shock cultural era tremendo, porque llegué a India y hacía mucho tiempo que estaba en India, y aparte había tenido situaciones afectivas marcantes, el fallecimiento de un primo hermano, siempre digo mucho más hermano que primo, este, eh, y llego a un curso de Vipassana sin saber muy bien qué era lo que hacía, y ahí en ese curso fue donde pude finalmente conectar con un montón de conceptos que leía, que escuchaba, que intentaba poner en práctica, que intentaba que crecieran, que reconocía como muy valiosos, pero que era todo eso. Ahí pude realmente entender, lo pude ver, lo pude experimentar en mi propio cuerpo, ¿no? ¿Y de qué es lo que hablo? Hablo, por ejemplo, algunos temas. El- los juegos de la mente, ¿no?
cómo la mente es que funciona y sus juegos, ¿no? Porque no solamente entender cómo funciona, sino también sus juegos. El ego, cómo funciona, qué es el ego, cómo funciona el ego y cómo juega el ego. Y después un montón de conceptos que en definitiva, junto con estos dos, un montón más, que están todos agarrados entre sí, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora se habla mucho de vivir en el presente, de estar en el momento a momento. Pero todo esto también, el momento a momento, el presente, está en un enlace con, por ejemplo, la aceptación, aceptar. Con aceptar la realidad del momento tal cual es, o sea, a su vez conectar con la realidad, a su vez también conectar. Eso también te lleva a tener lo que se llama una mente de principiante, o sea, pararte en un lugar donde no estás juzgando, no juzgar. Y se siguen sumando conceptos que uno los escucha, los lee, va en el libro, ve un video, pero... Y en el Vipassana a mí lo que me pasó fue que lo experimenté, lo vi reiteradamente ese funcionamiento y el funcionamiento de ese todo. Por ejemplo, también el de la ley de la impermanencia, cómo hay un cambio constante, cómo cambia y cómo te cambia el sentir. De repente estás amargado y pasa algo, ¿no? Como recién empezó a llover la impermanencia, y cómo la impermanencia es una ley universal, que no solamente... Entonces, todo este tipo de cosas a mí se despertó e inicié a entender realmente de qué se trataba en un curso de Vipassana. Ahora, lo que me pasó a mí no significa que sea algo universal, porque hay gente que le pasa esto, de repente entra a una iglesia, ¿no? Y siente algo así, o hace un curso de, no sé, de otra cosa. A mí me sucedió en ese primer curso de Vipassana, que luego lo repetí muchísimas veces, e inclusive dentro de esa tradición, ahí hay otros cursos que también los hice. Ahora, todo esto también, hay una parábola final, un cuento final en el curso de Vipassana que dice que una madre le lleva un postre muy rico a su hijo, un ghee se llama, es un postre muy rico a base de leche, frutos secos, se lo prepara al hijo y se lo presenta y tiene un cardamomo en el medio. Y el hijo le dice, no mamá, yo no quiero esto porque tiene una piedra negra. Y la madre le dice, no, no hijo mío, es cardamomo, es muy rico, pero lo vas a ver, no mamá, yo no quiero esto porque tiene una piedra negra. No, mi hijo, probalo, no mamá, no. Entonces la madre le dice, vamos a sacar el cardamomo, vamos a sacarlo, todos pensás que es una piedra negra, y vamos a dejarlo acá al lado y comer el resto. En mí, esta parábola, lo que te quieren decir es que si hay cosas que no te gustaron, no te parecen bien del curso, las saques, pero no tires esto porque esto de alguna forma te va a ayudar. Y para mí eso fue muy importante, porque de repente habían cosas en el curso que a mí no me cerraban, cosas medias mágicas, no sé, cosas que... Y me pareció muy honesto, me pareció muy bien. Así, la verdad que de todo lo que dijeron acá hay algunas cosas que no, con esto no voy. Pero me parece que en la tradición que lo hice, como que es muy honesto. Y la organización es muy transparente. Entonces fue como que enraicé en esta Vipassana. Sumado que es gratuito, además. Es gratuito, está atendido por sus propios dueños, ¿no? Son todos meditadores los que organizan el curso. Funcionan todo, la formación de los centros funciona en base a donaciones.
Si vos decís, bueno, quiero construir un centro y ponerle, no sé, el nombre de tu papá, eso no existe. Podés donar la plata y se levanta un centro y tal. Me resultó como muy honesto, muy transparente. Y en líneas generales, la gente que he conocido en el mundo, porque he estado en centros en muchos países, no hay nada oscuro. Bueno, en tu vida viviste momentos de conflicto o enfermedades que vemos como problemas, pero que fueron como una oportunidad para tu transformación. Definitivamente, sí, sí. En los años del básquet, fueron unos años maravillosos, y el básquet era un combo, porque el básquet traía bueno, primero que nada era el básquet, que era algo plástico. A mí, la verdad que hasta el día de hoy me decís, bueno, una cancha llena, con un buen equipo armado, jugando en un buen equipo, con un equipo buen equipo enfrente, que yo, es lo máximo. Pero, claro, hay grandes esfuerzos físicos, psicológicos, hay mucho. Y el combo del básquet, al menos en mi vida, y que era lo general que sucedía en mi época, en aquellos años, era de que, aparte, había noche, con todo lo que la noche trae, había, bueno, acá en Sudamérica, todos los temas políticos, las salidas de las dictaduras, y ese tipo de cosas. Y de alguna manera, todo ese combo, cuando cumplí 30 años exploté. Y empecé con ataques de pánico, que estuve muchos años. Y a partir de ese momento, hubo toda una elaboración, ¿viste? Inclusive de cómo continuar con esto, cómo continuar con el básquet. Y yo estaba haciendo terapia en ese momento, me ayudaba mucho la terapia a poder tomar un poco de distancia, de observar las cosas del otro lado. Y cuando empezaron esos ataques de pánico, yo diría que empezó un cambio en mi vida, donde empecé a mirar mucho más para adentro, y a empezar a aceptar de que el básquetbol no debía ser el centro de mi vida. Que yo era muy consciente que era el centro de mi vida y estaba muy bien con eso, porque aquello era, la verdad, era una forma. Luego me di cuenta, era una forma de expresarme, una forma de conseguir las cosas, una cosa de cómo. Y no importaba el mañana, cada partido que jugaba era el último, aquello era maravilloso. Pero bueno, un día me di cuenta de que te estás muriendo, loco. Te morís 2 o 3 veces por día. Y no está bueno, esto no está bueno. Inclusive tiré hasta de la piola. Dije, no, bueno, está. Y dije, ¿qué le vamos a hacer? No, ya está. Me acuerdo que me inspiraba mucho la Endida, porque tanto Aquiles como Héctor sabían de su destino. ¿Qué hicieron? ¿Me siguieron antes de su destino? Bueno, se tenés que marchar. Déjalo. Dale, total. Pero después me di cuenta que no. Era muy feo. Y ahí empecé a cambiar, empecé a concebirme más, como la palabra que utilizó Pablo fuera de la grabación, integralmente. Y bueno, y en realidad me retiré muy joven. Que inclusive mi padre me creía que me había retirado, se pensó que tomaba un año sabático, no sé qué, me había retirado. Y ahí fue donde, bueno, el básquet empezó a dejar espacios para otras cosas, en fin, para ver las cosas de otro lugar,
empezó a cambiar mis necesidades. Las necesidades, lo que dije recién, ¿viste? De acuerdo a tus necesidades, tu sentir, tu pensar, tu actuar. Y después tenía ese viaje pendiente. Desde muy niño que quise conocer Jerusalén, Grecia y la India. Ya conocía Jerusalén, ya conocía Grecia. Me fui a la India y ahí fue donde empezaron a pasar ciertas cosas. Dije, mirá. Y fue, y en un momento fue como que dije, mirá, ahora conectaste, hay una línea directa con el chiquilín de 14 años que soñaba con ser jugador de básquetbol y fue jugador de básquetbol. En un momento me empecé a dar cuenta como que y bueno, fue la verdad, de una forma completamente diferente de sentir. Yo siempre hago el mismo cuento, porque después, obviamente, muchas veces cuando hablo de viajar o gente amiga piensan que siempre estoy de viaje, yo estoy siempre acá, pero bueno, cada 4 o 5 años de repente agarro la mochila y me voy 8 meses o 10 meses, sí, pero en realidad yo estoy siempre acá. Y siempre hago el mismo cuento, de que yo llegaba al vestuario a cambiarme para un partido, para una práctica, y a mi costado no se podía nadie, no se ponía nadie. El vestuario podía estar lleno, se ponía un poquito más acá, un poquito más acá, pero al lado mío no se ponía nadie, como que, viste, había una energía de, no sé, medio macho alfa, viste, las bandas de animales, el macho alfa lo dejan medio solo ahí, no sé qué. Bueno, totalmente normal, y sin embargo ando por ahí viajando y de repente, viste, la gente, ¿me puedes sentar acá? Sentate, viste, como que soy un grandote bueno, un grandote protector. Y eso está mucho más lindo porque realmente me parece que es mucho más allá del afán competitivo, deportivo, que me encanta tener ahí, que me encantó tenerlo, esa persona también estaba ahí. Y esto me lleva siempre a una de las tantas cosas que elaborás en esto, que cada uno de nosotros, cada persona en un contexto diferente, con estímulos diferentes, es diferente. Entonces, eso también te lleva a justamente lo que decíamos de la Vipassana, a no juzgar, a no sentenciar, cuando las cosas son así ahora, no creerte que vos tenés la razón, vos también, o sea, no creerte que vos sos más que el otro, porque vos fuiste aquello que nadie se quería sentar al lado. Entonces, me resulta como mucho más humano. De cualquier manera, siempre digo lo mismo, que recuerdo aquellos años del básquet, fueron, siempre digo lo mismo, habría que multiplicarlo por 4. No fueron 15, 20 años, fueron 80. Intensos. Todo esto que sentís que has adquirido en toda tu vida, que sentís que atesorás, que se puede decir que tenés en algo mucho más holístico o no, material. ¿Qué sentís? ¿Qué te gustaría que tuviera todo el mundo? Que tuviera todo el mundo. Sí, que se pudiera amplificar. Y a mí han pasado casi 50 años, a mí me parece que hasta el día de hoy, en nuestro país, en el mundo, no llegamos a ese lugar donde las poblaciones puedan tener ese mínimo indispensable para poder, para no arrancar la vida en el minus, o sea, en inglés, en el menos. Eso es lo que me parece que... Y cada vez más hay más riqueza, cada vez hay más riqueza, cada vez el ser humano
genera riqueza, 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 y sin embargo seguimos teniendo eso que pasa, que hay grandes partes de la población, continentes enteros, yo que sé, el continente africano, por ejemplo, que la gente, las personas, no tienen el mínimo indispensable. No digo que todos tenemos que tener lo mismo exactamente, pero que todos deberíamos tener lo mínimo necesario para poder ser quienes somos, para poder desarrollar nuestro potencial. Y eso me parece que siguen siendo lo mismo que se hablaba cuando yo escuchaba a los mayores hablar y tenía 10, 11 años, ¿no? Vivienda, educación, alimentación, salud, condiciones mínimas de vida para que el ser humano se pueda desarrollar. El pecado es que la riqueza ahora se ha reproducido de una forma tremenda, porque está bien, nosotros somos muy críticos de lo tóxico de la sociedad de consumo, ¿no? Y es cierto, esta sociedad, si algo genera, la sociedad de consumo, si algo genera, son situaciones tóxicas. Una de ellas, que es muy clara, es la conducta adictiva, esa conducta en la que actúas con poco control. No sabes qué es lo que estás haciendo, pero lo haces. Atendés el celular, lo agarras el celular y no sabes qué es lo que estás haciendo. Nos pasa constantemente, se manifiesta de un montón de formas. Por ejemplo, se ha desarrollado la enfermedad de la hablariritis. Todo el mundo habla de hablariritis. Nadie escucha litis. Nadie escucha, nadie desarrolla escucharitis. Y esto yo lo vivía cuando era adolescente, la gente escuchábamos, yo escuchaba, todo el mundo, la gente escuchaba, ahora nadie escucha, todo el mundo habla, hay una sobreestimulación re grosa. Y ese es el aspecto tóxico de esta sociedad de consumo. Pero esta sociedad de consumo también es súper nutricia, porque si vos pensás en cosas como las posibilidades de construir, las posibilidades de atender, de la medicina, el potencial de poder generar escuelas, centros educativos, es tremendo, es tremendo. Sin embargo, no llegamos ahí. Y no es una cosa solamente de nuestro país o de nuestra región. Se deteriora inclusive en otros países. En Europa, sí, en la Europa rica, todo esto se está deteriorando espantosamente. Vimos en la pandemia, Francia, Italia, España, ¿cómo es posible que no puedan atender una pandemia? No, fue un desastre. Entonces, ahí me parece que hay que eso podría ser diferente. Estaría re bueno que fuera así, pero bueno, sería muy sanador afectivamente, emocionalmente para la humanidad alcanzar ese lugar. Porque hay algo hoy, ahora, si traemos de vuelta la vocecita interna, todas estas cosas que ha escrito la humanidad, no matarás, no robarás, ¿no? Que lo escribieron los que vivían en Asia, los que vivían acá, lo tenían los aborígenes de todas partes. Esa es tu vocecita interna, eso es lo que vos querés, eso es lo que el colectivo quiere, lo que el individuo y los colectivos han querido, pero no llegamos a eso. A lo que llegamos es a un mundo muy falto de sinceridad, justamente. Predicamos eso y después hacemos ese tipo de cosas. Y para darle un cierre a esto, ¿no? Más o menos, yo lo que quiero creer es de que, bueno, que es parte de la evolución. Yo qué sé, que de la misma forma que para erguirnos, ¿no? De estar ahí medio en cuatro patas, para erguirnos un poco, nos llevó no sé cuántos millones de años, capaz que para evolucionar internamente también nos lleve. Vamos a intentar salvaguardar eso, ¿no? Porque cada tanto hay unas oleadas que todo esto desaparece. Antes de que el clima se exprese. Claro, sí. Esperemos que el planeta se está deteriorando de tal forma no nos lleve a realmente a hacer más paté, ¿no? Vamos a ver.